Pedir al secretario de Hacienda que venga un día a explicarles bien cómo se llevó a cabo la compra y cómo se va a pagar. Nada más insistir en que fue una operación muy favorable para el pueblo de México, muy favorable para la administración pública, porque con esto garantizamos que no aumente el precio de la luz. Durante el tiempo que vamos a estar nosotros y hacia adelante. Porque la Comisión Federal de Electricidad se convierte en empresa mayoritaria, que ya no lo era. Por eso hablo de nacionalización, aunque les moleste a mis adversarios. Aguilar Camín, Diego Fernández de Ceballos, etcétera, etcétera, etcétera. Puras finísimas personas. Traíamos, lo expliqué ayer, solo el 39% de la generación de la energía eléctrica del país. Bueno, hasta Cedillo, toda la generación de energía eléctrica la hacía la Comisión Federal de Electricidad. O sea, 100%. Y empieza la privatización de la industria eléctrica, empiezan a dar las concesiones a las empresas extranjeras y empiezan a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad y a impedirles a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad que operaran a toda su capacidad. Por ejemplo, el caso de las hidroeléctricas, que las mantuvieron subutilizadas para que no le compitieran a las empresas particulares. Una tranza. Todo esto para favorecer a las empresas extranjeras vinculadas con los políticos corruptos del país y apoyadas por los intelectuales alcahuetes de México. Entonces, el plan era desaparecer a la Comisión Federal. Si no hubiésemos llegado a la presidencia, el pueblo no nos hubiese dado su apoyo, se hubiese acabado la Comisión Federal en este sexenio. Así está la situación. Como si hubiese terminado la refinación de petróleo. ¿Cómo acabaron la petroquímica? Nada más que no les dio tiempo de llevar a cabo todo su plan, porque era arrasar con todo lo público. ¿Cómo acabaron con los ferrocarriles? ¿Cómo acabaron con los bancos públicos? ¿Cómo acabaron con las minas públicas? ¿Cómo acabaron con todas las empresas públicas? Así también querían acabar con la Comisión Federal de Electricidad, con Pemex. Nada más que sonó la campana, la alarma, y freno a la privatización.
Entonces, si fíjense, teníamos hasta antes de esta operación 39%, y eso defendiendo las plantas, solo 39%. Si no las hubiésemos defendido, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, pues a estas alturas del sexenio estaríamos en un 20% de generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, 39. Con esta compra subimos a 55. Ya. Más lo que estamos haciendo, que lleva tiempo, nuevas plantas de ciclo combinado que se están construyendo y la modernización de las hidroeléctricas con nuevas turbinas, pues calculamos que vamos a dejar un 60% de generación de energía eléctrica. Y las plantas de fotovoltaica. Eso está pendiente. Si logramos eso, va a incrementarse aún más la presencia de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿por qué están molestos? Porque es una política contraria a lo que ellos han impulsado siempre, porque todos ellos son defensores, son partidarios de las empresas nacionales y fundamentalmente son partidarios de las empresas extranjeras. Todos ellos, Diego, Aguilar Camín, todos. Diego, ¿cómo no va a defender el sector privado? Si era el abogado más influyente, el que les hacía los trámites para que no pagaran impuestos. Aguilar Camín, salinista, sedillista. ¿Quién fue el que abrió las puertas para que llegaran las empresas eléctricas extranjeras? Salinas. ¿Quién era el asesor de Salinas? Claudio X González y Aguilar Camín, que les pagaba muy bien. Ya está demostrado eso. Con Cedillo, Aguilar Camín, pero todos ellos, es que me pasaría aquí todo el tiempo. Sarmiento, Lore de Mola, etcétera, 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 todos. Krause. Entonces, eso es lo que les molesta. Yo nada más quiero recordar algo que tú mencionaste. Compramos la mayoría de las acciones o compramos las acciones que hacían falta para que la planta de Deer Park, la refinería Deer Park, ya pasara a ser una empresa pública. Pagamos 600 millones de dólares. Al año se había logrado una utilidad de 1,000 millones de dólares. Bueno, esa planta se reconfiguró en 1992. ¿Cuántos años tiene? 31 años.
Según estos conservadores corruptos, es una chatarra, ¿no? Pues resulta que esa planta produce 85%, 90% de su capacidad de procesamiento. Produce como si fuese nueva, 340,000 barriles procesa y está operando al 85% de su capacidad. Del 92 a la fecha. Las plantas que adquirimos tienen en promedio 28 años. 18, perdón. Me da pena decirlo, pero eso, ¿saben cuál es el promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad? 8 años. Para que vean lo que nos dejaron estos corruptos, sinvergüenzas. Y gracias a los ingenieros electricistas y a los trabajadores que hemos podido, porque el plan era irlas cerrando todas para dejarles el mercado completo a los particulares. Entonces todavía se atreven a cuestionar. Entonces, de todas maneras, como es un buen tema, es muy buen tema, es un buen debate, le voy a pedir al secretario de Hacienda que venga sobre el costo, 6,000 millones de dólares aproximadamente. Viene siendo como el 0.3% del PIB. Nosotros tenemos, con relación a la deuda que contrajo Calderón y Peña Nieto, nosotros tenemos 3 puntos abajo del producto. Es decir, podríamos, para estar como ellos, contratar 1 billón de pesos de deuda y estaríamos igual que ellos. No lo vamos a hacer. Pero ¿cuánto significa de ese billón si pagáramos como deuda 120,000, el 12% de nuestra capacidad de endeudamiento? Además, una inversión que se va a recuperar en 10 años, sin aumentar tarifas. Vamos a seguir hablando sobre este tema, pero es muy importante esta operación. Y miren, ya no me da tiempo, ya hay otras cosas, pero como voy a dejar un libro, ya empecé a definir el esquema y el método. En principio, como ya escribí un libro que se llama La mitad del camino, que cuenta los primeros 3 años de este gobierno, narra
lo que hicimos en los primeros 3 años, pues el siguiente libro, que ya va a ser el último, ya no voy a escribir más sobre política, además porque me voy a jubilar, pues tendría que ser la otra mitad del gobierno. Pero no, ya decidí porque lo mismo, no hay texto sin contexto. Y como es el fin de un proceso, en mi caso, porque mientras exista el mundo, no dejará de existir la fama y la gloria de México Tenochtitlan. Ahí vendrán las nuevas generaciones a los que vamos a entregarles la estafeta, el cambio o relevo generacional. Pero como yo sí, ya termino, voy a escribir, aunque ya hay mucho conocido, porque he escrito varios libros sobre eso, sobre las distintas etapas. De todas maneras, voy a hacer un repaso nuevo desde que empecé, pensando en los jóvenes. Todo el proceso completo. Y además de explicar qué es el humanismo mexicano, teorizar sobre eso, que al final es lo que hemos hecho y es el aporte, y aclaro, no solo de un dirigente, sino de todo un pueblo, porque han participado en este movimiento millones de mujeres, de hombres. Ellos han sido el motor de la transformación. Yo he jugado un papel, pero lo mero principal lo ha hecho la gente. Entonces, voy también a dejar algunas recomendaciones para el futuro. Ya lo pensé. Porque, por ejemplo, no me dio tiempo y no hubiese estado mal el que el gobierno hubiese adquirido un banco grande. Por ejemplo, esto de Banamex que están vendiendo. Yo ya no quise por el tiempo. Pero ¿por qué el gobierno no tiene su banco? ¿Por qué tenemos que pagar tanto de comisiones? Estamos hablando de que los 24 bancos que se tienen en el país cobran impuestos, no los que tienen licencia para cobrar impuestos, y cobran comisiones al gobierno. ¿Por qué no un banco? Para que ahí pague la gente todos los impuestos, aparte de el SAT. Bueno, tan es negocio que el año pasado los bancos obtuvieron utilidades por 240,000 millones de pesos. ¿Y por qué el gobierno no va a tener su banco? Tiene otra función, es para dispersar los recursos de los programas de bienestar. Porque si al Banco del Bienestar le metemos otros servicios, ¿sí?, no tendría la capacidad. Y
el Banco del Bienestar va a dispersar 600,000 millones al año para 25 millones de beneficiarios. Pero hay muchas otras operaciones, por ejemplo, el pago de las nóminas. Todo eso es comisión. Remesas. Todo el manejo del dinero del gobierno tiene también su función, que es atender a las Fuerzas Armadas. Pero antes, y así sucede en otros países, pues el gobierno tiene un banco. Aquí no, aquí acabaron con todo. Privatización a rajatabla. Si para crear el Banco del Bienestar tuvimos obstáculos. No querían los tecnócratas de Hacienda, porque no crean que llegamos y ya desaparecieron los tecnócratas neoliberales. No, si todavía están ahí. Claro, han ido cambiando, ya se ha avanzado, pero también no es que sean malas personas, es que imagínense lo que significó el predominio de un régimen, de un sistema, de una política económica aplicada 36 años. Las fórmulas que les enseñaron en las escuelas, todo lo público quedó relegado. Era la privatización, en todo. Claro, no se trata de que el Estado asfixie la iniciativa de los particulares, de la sociedad civil, pero tampoco se trata de que el Estado incumpla con su responsabilidad social. ¿Para qué es el Estado? Pues para representar el interés colectivo, para organizar a la sociedad en beneficio de la sociedad. Entonces, son de las cosas pues pendientes que hacia adelante, porque significan ahorros. Eso es lo mismo de una aseguradora. Tenemos que pagar miles de millones de pesos en seguros, porque se tiene que mantener asegurado el palacio, todos los edificios públicos, se tiene que mantener asegurado el metro, de los puertos, los aeropuertos, todo, para todo hay que pagar seguro. Había aseguradoras mexicanas. Y había una aseguradora del gobierno. El gobierno que las privatizaron. Desapareció. Imagínense cuánto nos ahorramos. No es decir, esa aseguradora va a ofrecer servicio a particulares. No, existen aseguradoras y deberían de existir para particulares y para cualquier actividad, pero que el gobierno busque ahorros y que no tenga que pagar tanto.
Otra cuestión que debería también de ventilarse sin meternos a vulnerar la autonomía del Banco de México es saber cómo se manejan los 200,000 millones de dólares de reserva. ¿No les gustaría a ustedes saber? O sea, todo ese dinero es de la nación. ¿Cómo se manejan? ¿Quién coloca ese dinero en las financieras? Hay subastas. ¿Cómo se manejan las subastas? ¿Qué intereses? Y no cualquiera puede entrar, ¿no? Muchas cosas. Y, por ejemplo, decirle a quien vaya a quedar, ¿no? Recomendarle, ¿no? También, ya saben ustedes cómo es la política, además, nadie debe de perpetuarse ni sentirse indispensable o caer en el necesariato. Pero sí decir, mira, no te olvides de reformar el poder judicial. No te olvides de ayudar a que se lleve a cabo la reforma del Poder Judicial, porque ahí hay un problema. Ya ayer dieron a conocer que están queriendo darle libertad al mocha orejas. No, y lo que hicieron cuando están juzgando a García Luna, el mismo día están liberando las cuentas de su esposa. Que se tenían congeladas. Entonces, ya hemos hablado de ese tema, porque no es fácil. Yo creo que es la reforma más complicada. Hablábamos de que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación, tiene que ver con la abogacía. Al final de cuentas, con los principios, una recomendación básica es no dejar de moralizar a México, no permitir la corrupción. Hay muchos corruptos y adversarios nuestros, opositores, que están contando los días, porque ya quieren que ahuequemos el ala. Y entonces están pensando, ya le falta poco y los que vengan va a ser distinto. Nos vamos a arreglar con ellos. Que no anden confiando tanto en eso, porque no les vaya a salir alguien más más radical. Sí, yo soy fresa, bastante fresa. Ya me estoy hamburguesando.